Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Joaquín Ungaretti, soy profesor adjunto de la materia Psicología Social. Sinceramente espero que estén desarrollando una buena cursada, pese a las circunstancias que nos está tocando atravesar. Realmente estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder acompañarlos en la lectura de los textos y también los docentes despejando dudas y consultas en cada uno de los foros. Así que bueno, agradecemos desde ya también su comprensión, en entendiendo que esta es una situación que realmente nos agarró por sorpresa a todos y bueno, sabemos que la virtualidad no reemplaza nuestro contacto presencial, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor para poder continuar con ciertas rutinas en esta situación de pandemia. Así que bueno, sin tomar más tiempo, quería contarles que en este video vamos a compartir eh, puntualmente el capítulo de un libro, que es una de las lecturas obligatorias de la unidad 3 de Socialización e Identidad. Fundamentalmente nosotros venimos trabajando en la unidad 2 con los desarrollos de Berger y Luckmann en torno a la construcción social de la realidad. Eso, los desarrollos de Berger y Luckmann continúan hacia la unidad 3 fundamentalmente en la parte de socialización. Van a tener también un video del profesor Weinstein acerca del proceso de socialización desde la perspectiva de Berger y Luckmann. Y para mí es súper importante pensar que la socialización está intrínsecamente relacionado con el fenómeno de la identidad, que es lo que vamos a trabajar nosotros y que obviamente va a ser continuado la semana que viene, con el texto de Owens, también con la perspectiva de Goffman, pero fundamentalmente la socialización implica ese proceso de adquisición de una serie de contenidos que el individuo va internalizando a lo largo de todo su desarrollo y que tienen como finalidad formar la identidad del sujeto. Entonces yo creo que ahí podemos empezar a generar una especie de vínculo preliminar entre el fenómeno de la socialización y los procesos relacionados o relativos a la identidad, ¿sí? En este caso, puntualmente, y voy a compartir la pantalla para ya ir a la presentación, como les decía, vamos a trabajar con la unidad número 3 de socialización e identidad. Tenemos que estos son los textos obligatorios para esta unidad. Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con el texto de Michael Howe, que es una traducción realizada por la cátedra de un libro que está en idioma inglés, en donde fundamentalmente vamos a trabajar o hacer una primera introducción a algunos conceptos claves de la teoría de la identidad social, que es una de las perspectivas que nosotros tomamos para pensar el fenómeno de la identidad. No la única, ya lo vamos a ver en el resto de los contenidos, pero es sí una de las perspectivas y es una perspectiva importante y que tiene mucha vigencia en la actualidad. Puntualmente, en este libro, o lo que se trabaja, en el libro más amplio, donde está incorporado este capítulo de Michael Howe, lo que se trabaja es el hecho de pensar diferentes aplicaciones de la teoría de la identidad social, fundamentalmente para entender los procesos de paz y el conflicto intergrupal, ¿sí? Es decir, cuáles son las herramientas que la identidad social nos proporciona para entender situaciones conflictivas o relaciones intergrupales conflictivas o relaciones no necesariamente conflictivas, sino de cooperación o relacionadas con procesos de paz. Con lo cual, vamos a ir avanzando entonces, ya adentrándonos un poco en el capítulo. El objetivo de esta clase es básicamente presentar dos de los desarrollos más importantes al interior de la teoría de la identidad social, que tiene que ver con dos momentos históricos: la perspectiva más clásica, que es la perspectiva desarrollada fundamentalmente por Tacfel, y después una perspectiva más contemporánea, digamos, una actualización o cierta profundización que realiza su discípulo John Turner, que se da en llamar teoría de la autocategorización del yo. Así que, iniciando, siempre nos parece importante recuperar un poco la historia de los autores, su biografía, porque en buena parte de la psicología social, yo creo que de todas las disciplinas, pero en psicología social puntualmente, algo de la biografía o algo de las experiencias personales de los autores terminan
impactando en sus desarrollos académicos posteriores. Y esto no fue la excepción en el caso de Henry Tagfeld, que es el autor principal de la teoría de la identidad social. Es un autor que nace en el año 1919 en Polonia y fallece en el Reino Unido en el año 1982. El autor era de religión judía y si bien nace en Polonia, se va a desarrollar toda su actividad académica y su formación académica a la Universidad de París, a la Sorbona, en donde, junto con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se alista en el ejército francés para pelear contra el régimen nazi y las invasiones que estaban desarrollando los nazis en diferentes partes de Europa, incluido Francia. Lamentablemente Tagfeld pierde a toda su familia en el Holocausto. Él también es tomado como prisionero de guerra y es enviado a los campos de concentración, de los que por suerte sobrevive. Y fundamentalmente hay algo que es muy importante y que él lo menciona en un montón de entrevistas y en su propia biografía, que hay un fenómeno que él, estando en los campos de concentración, empieza a visualizar y que él atribuye a eso, entre otros factores, pero atribuye a esta situación el hecho de haber podido sobrevivir, que es el fenómeno de la categorización social. Es decir, eso empieza a ser como un germen que después se va a ver plasmado con mayor detalle en la teoría de la identidad social, pero él empieza a ver que el hecho de que los nazis, los jerarcas nazis encargados de los campos de concentración, lo hayan categorizado a él como judío francés, en lugar de categorizarlo o pensarlo o asignarle características propias de los judíos polacos, hizo que él pueda recibir un trato diferencial por parte de los jerarcas nazis, y él sostiene que eso lo ayudó para poder salir con vida de los campos de concentración. Entonces, después vamos a ir viendo cómo estas experiencias y qué va haciendo él a posteriori de esta situación personal, como para darle sustento empírico a todas estas ideas que él le surgían estando en esa situación. Fundamentalmente, cuando él sale de los campos de concentración, empieza a desarrollar sus estudios en el Reino Unido, a trabajar fundamentalmente en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, y se interesa muchísimo por el tema de las teorías relacionadas con las situaciones intergrupales, ¿sí? O sea, fundamentalmente le interesan las relaciones intergrupales conflictivas y se interesa por comprender el prejuicio, la discriminación y cuáles eran las causas. Así que bueno, eso es en cuanto a su propia historia personal y cómo eso va a impactar después en los desarrollos teóricos en torno a la identidad social. Ahora bien, hay algunos antecedentes, también de índole teórico, sobre los que se asientan buena parte de los desarrollos de la teoría de la identidad social. Uno de los principales fue desarrollado en el año 1939 por autores como Dollard, Miller, Dubh, Maurer y Sears, en relación a la hipótesis de la frustración-agresión. Esto, digamos, muchos científicos sociales intentaban dar una explicación al fenómeno del antisemitismo y al fenómeno de la violencia, que imagínense que en el año 1939 es el año de inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a tratar de pensar en qué desarrollos teóricos disponibles había ahí para poder entender un poco las situaciones de agresión y las situaciones de conflicto que se estaban viviendo en toda Europa en ese momento. Entonces, fundamentalmente la hipótesis de frustración-agresión es de corte psicodinámica, de corte psicoanalítica, y plantea en síntesis que la agresividad hacia otros individuos o hacia otros grupos diferentes del propio tienen que ver con, o son el resultado de una frustración. Lo que plantean, y algo que me parece importante tener en cuenta, es que generalmente esa agresividad no estaba orientada o no era descargada hacia los individuos o los grupos que habían sido ocasionantes de esa frustración, sino que generalmente se utilizan grupos más débiles, blancos más fáciles, que son utilizados como chivos expiatorios.
Si bien estos desarrollos se producen en el año 39, 2 años más tarde, en el año 1941, es que se produce una reformulación a esta hipótesis a partir de evidencia empírica que fue surgiendo en estudios que se desarrollaron en aquel entonces, además de otras aportaciones teóricas por parte de otros autores, y lo que plantean algunos de los autores originales de esta hipótesis es que en realidad la relación entre la frustración y la agresión no era tan lineal, sino que había otros elementos que mediaban esta relación o que podían estar mediando esta relación, y obviamente que podían también dar como resultado otro tipo de comportamientos y no necesariamente y siempre comportamientos agresivos, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, suponiendo que un individuo o un grupo vivencia una experiencia de frustración, pero son individuos con un fuerte temor al castigo por haber sido socializados en algún entorno, en algún marco de una socialización estrecha, quizás la respuesta no vaya a ser la agresión, sino la sumisión. Ahora bien, lo que plantean los autores es que siempre entonces que vemos una respuesta agresiva, ahí sí es que podemos pensar que por detrás hay una situación de frustración. Como en la mayoría de los desarrollos teóricos, en el mundo académico surgen críticas, surgen comentarios por parte de otros autores. En este caso, la crítica fundamental era que esta propuesta no alcanzaba o no era suficiente para poder explicar la complejidad del fenómeno del antisemitismo profesado por la ideología racial nazi, con lo cual no era dable que el antisemitismo sea el producto de una suma mecánica de agresiones y frustraciones, sino que era necesario que los individuos agresivos hayan desarrollado una especie de sentimiento de pertenencia a un grupo, y que además haya otros grupos allá afuera que sean considerados por los miembros del propio grupo como la causa de la frustración y por ende el objetivo de la agresión. En el caso de Alemania, eh, luego de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, los judíos fueron fuertemente responsabilizados por esa derrota, y obviamente se les atribuyó la responsabilidad por todos los perjuicios en términos económicos y en términos políticos, socioculturales y demás que a Alemania le tocó vivir post Primera Guerra Mundial. El aparato de propaganda nazi se encargó fuertemente de construir una serie de mitos y una serie de representaciones acerca de los judíos como personas que le habían fallado al pueblo alemán. Por ejemplo, el mito de la daga por la espalda, en donde los judíos habían sido los que habían traicionado al ejército alemán que estaba en el frente de batalla. Entonces, a partir de toda esa construcción es que algunos individuos se identifican con un grupo, se desidentifican con los miembros del exogrupo y los toman como chivos expiatorios para, digamos, descargar toda esa agresividad producto de la frustración. Otro de los desarrollos teóricos que funciona como antecedentes de la teoría de la identidad social y que fue muy importante fue la teoría de la personalidad autoritaria, desarrollada por Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford en el año 1950. Estos autores forman parte del grupo de Berkeley. Adorno y Frenkel Brunswick eran alemanes que habían emigrado, se habían exiliado a Estados Unidos producto de la Segunda Guerra Mundial, eran judíos y recibieron fondos de la sociedad judía americana para poder desarrollar un estudio a gran escala que permita comprender por qué había sucedido lo que desarrollaron los nazis y toda esa hostilidad hacia el pueblo judío, y tratar de proporcionar ciertas garantías de que eso no se vuelva a repetir. Entonces, lo que identifican los sujetos es que los individuos, los nazis en este caso, habían sido desarrollados, habían sido socializados en un entorno de crianza duro, punitivo, represivo y autoritario. Todo eso había dado como resultado una estructura de personalidad patológica y perturbada a la que llamaron personalidad autoritaria. Esos individuos con una personalidad de tipo autoritaria eran sujetos conformistas, sujetos sumamente obedientes, sujetos no solo antisemitas, es decir, no solo prejuiciosos hacia los judíos, sino etnocéntricos, es decir, presentaban comportamientos intergrupales negativos o actitudes intergrupales negativas hacia muchos grupos diferentes del propio y no solamente los nazis. Sin embargo, como pasó en el caso de la hipótesis de frustración-agresión, acá también observamos una serie de críticas. Fundamentalmente, una de las principales críticas es que la personalidad juega solo un pequeño papel en el prejuicio, y lo social
por ejemplo, el hecho de vivir en una cultura plagada de prejuicios también es muy importante. Lo social había sido dejado o relegado un poco a segundo plano por los teóricos de la personalidad autoritaria. ¿Sí? Entonces lo que se empieza a visualizar es que el fenómeno del prejuicio, el racismo y demás no era algo circunscrito a un contexto, o sea, no era algo solamente propio de los nazis, sino que empezaban a aparecer focos de segregación en diferentes partes de Europa, Estados Unidos y demás, y no podía ser que todos los individuos en múltiples contextos tuviesen una personalidad patológica de tipo autoritaria. Eh, Otra de los antecedentes de la teoría de la identidad social, antecedente que realmente tuvo mucho impacto para Tacfel, fue la teoría del conflicto realista, ¿sí? Lo que plantea la teoría del conflicto realista desarrollada por Sheriff en el año 66, es que los individuos tienen objetivos reales, y que todo su comportamiento se orienta hacia el cumplimiento de esos objetivos. Hay algunos objetivos que requieren de otros para poder alcanzarlos. Por ejemplo, en el caso individual, uno de los ejemplos que se menciona en el libro es que para construir una casa es necesaria también la colaboración de otros individuos. Entonces, en esos casos, lo que se produce es una situación de cooperación, y probablemente podamos visualizar en esos casos un grupo social cohesionado. Pero hay otros objetivos, ¿sí?, que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, como se menciona también en el libro, el hecho de conseguir un trabajo. En ocasiones hay un solo puesto laboral y hay varias personas en disputa, con lo cual en esos casos se produce la competencia, ¿sí? Esto puede ser pensado tanto a nivel individual como a nivel grupal. Las situaciones de competencia son las que generalmente generan situaciones de conflicto intergrupal, ¿sí? Entonces, acá es muy importante esto para Tacfel, porque realza lo contextual, realza la comparación con otros grupos, ¿sí? O sea, no es que solamente se interesa por situaciones que suceden al interior de los individuos, ya sea en términos de mecanismos psicológicos, psicodinámicos, o bien en términos de estructura de la personalidad, sino que acá también aparece la interacción con otros, sin dejar de considerar las características intraindividuales, pero sí aparece esta interacción. A partir de los desarrollos acerca del conflicto realista, Tacfel lo que se pregunta es si, además de las disputas, digamos, de las relaciones basadas en objetivos reales, si no habrá algo más abstracto, algo más general, eh, algo que no necesariamente implique un conflicto real, para generar comportamientos que diferencien claramente un endogrupo de un exogrupo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a aparecer nuevamente el fenómeno de la categorización, para explicar, entre otras cosas, la discriminación como el comportamiento intergrupal negativo. Para poder ver un poco el papel de la categorización, unos desarrollos que ya habían sido fuertemente instalados en el año 54 por Gordon Allport, en su libro acerca de la naturaleza del prejuicio, lo que hace Tacfel es desarrolla una serie de experimentos que dio en llamar el paradigma de grupo mínimo, ¿sí? O sea, Tacfel junto con Billig, Bundy y Flamend en el año 71 desarrollan este experimento y después hacen un montón de réplicas, pero fundamentalmente lo que los autores querían eh, evidenciar eran los efectos de la categorización en términos de las relaciones intergrupales. Entonces, lo que los autores comienzan a desarrollar es una situación, con ciertas condiciones experimentales en donde los niños eran asignados a dos grupos de manera totalmente aleatoria, pero obviamente los niños no sabían que eran asignados de manera aleatoria, sino que supuestamente se los asignaba a un grupo o a otro grupo de acuerdo a su preferencia por o pinturas de Paul Klee, o su preferencia por las pinturas de Kandinsky. Entonces, eso supuestamente era el factor que generaba esos agrupamientos entre los individuos. A partir de ahí, lo que sucedía era, se los introducía a los sujetos, se los invitaba a realizar unas tareas de asignación de recompensa, tareas que empiezan a mostrar no solo la presencia de cierto favoritismo endogrupal, es decir, de tender a
proporcionar la mayor recompensa a los miembros del propio grupo, pese a que no tenían ningún tipo de relación más que haber elegido o haber tenido cierta preferencia por una pintura u otra, pero se observaba rápidamente una tendencia a lo que los autores llamaron favoritismo endogrupal, es decir, la tendencia a favorecer a los miembros del propio grupo en detrimento de los miembros del exogrupo. Otro de los resultados importantes del experimento no solo fue el hallazgo del favoritismo endogrupal como algo que se reproducía sistemáticamente en todas las condiciones experimentales, sino también el hecho de la máxima diferenciación entre el endogrupo y el exogrupo, ¿sí? Los sujetos en esta segunda modalidad del experimento tenían la posibilidad de generar asignaciones de recompensas totalmente equitativas, o de generar una mayor recompensa al propio grupo. Y también la tercera modalidad o la tercera condición experimental implicaba no necesariamente darle mayor cantidad a los miembros del propio grupo, sino generar una mayor distancia entre las recompensas otorgadas al propio grupo versus el exogrupo, por más de que ello implique que el grupo propio no iba a recibir la mayor recompensa que podía llegar a recibir. Entonces, a partir de eso es que empieza a dar cuenta, ¿sí? O a evidenciar que ya bastaba la mera percepción de pertenencia a ciertos grupos, ¿sí? Percibirse como formando parte de una categoría, como para que se desencadenen no solamente un favoritismo al interior del propio grupo, sino también una relación de conflictividad con los miembros del grupo externo. Entonces, es a partir de estas situaciones y otros experimentos que también apuntan un poco a dar cuenta del proceso de categorización social, que Tagfeld, ahora sí, en el año 1979, puntualmente junto con su discípulo John Turner, desarrolla la teoría de la identidad social. Definimos la identidad social entonces como el conocimiento individual de la propia pertenencia a ciertos grupos sociales, junto con cierta importancia emocional y valorativa atribuida a sí mismo por su membresía grupal. En esta definición tenemos contemplado dos procesos que son muy importantes para la teoría de la identidad social, que es el pensamiento categorial, como ya mencionamos, en la parte en la que se hace referencia a que el individuo se percibe a sí mismo como formando parte de ciertos grupos sociales, es decir, de ciertas categorías, en este caso aplicadas a los grupos, y además de la valoración que hace de dicha pertenencia, es decir, si esa identidad social, esa pertenencia a ciertos grupos resulta en una valoración positiva o negativa. ¿Sí? En ese sentido, cuando los individuos adquieren esa identidad compartida, eso no solamente les proporciona información acerca de quiénes son, acerca de qué es lo que deben creer, es decir, cuáles son los sistemas de creencias compartidas, las ideologías compartidas por los miembros de ese grupo, sino que también prescribe información acerca del comportamiento esperable, ¿sí? O sea, cómo los miembros de ese grupo deben comportarse de cara a la sociedad y también en el marco de la interacción con otros grupos. Pero además no solamente la identidad proporciona información al individuo en torno a ciertas normas de funcionamiento al interior, sino que también proporciona información acerca de en qué cuestiones el grupo de pertenencia se diferencia del exogrupo o los grupos de comparación. Entonces, en ese marco consideramos que hay como una doble función de la identidad social, prescribiendo información para el sujeto al interior del grupo, y además también prescribiendo información acerca de cómo se debe funcionar en un marco intergrupal. Es así que nosotros podemos identificar en el desarrollo de la teoría de la identidad social dos grandes momentos o dos grandes etapas. Podemos pensar en lo que sería la teoría de la identidad social clásica, que es la teoría de la identidad social de las relaciones intergrupales, que es el desarrollo original del año 79 de Tagfeld y Turner, pero también podemos pensar en los desarrollos más contemporáneos, fundamentalmente de la mano de Turner, colaborador de Tagfeld, junto con otros autores, que fue desarrollada en el año 87 y que fundamentalmente se centra o viene a, digamos, profundizar un poco más en algunas dinámicas intragrupales que en los desarrollos originales habían
dejado un poco al margen para centrarse fundamentalmente en lo intergrupal. Así que vamos a avanzar hacia esta primera etapa en el desarrollo de la teoría de la identidad social, que tiene que ver con la teoría de la identidad social de las relaciones intergrupales. Lo que plantean los autores es que la identidad social define y evalúa el autoconcepto de uno mismo, es decir, quién es el individuo y el modo que los demás lo tratarán y lo pensarán. Este procedimiento se da a partir de la interacción o del interjuego de una serie de mecanismos. En primer lugar tenemos la categorización social, que ya hemos hablado, pero es esa tendencia que tenemos los individuos a pensar en categorías, con la finalidad de digamos, simplificar un entorno social complejo. Es a partir de esa categorización, es decir, de percibirme como formando parte de una categoría social o de un grupo determinado, que el sujeto se identifica con ese grupo, y es a partir de ahí también que se produce la comparación intergrupal, que es otro de los mecanismos básicos de la teoría de la identidad social, ¿sí? O sea, la comparación grupal siempre es favorable al grupo de pertenencia y etnocéntrica. Eso es algo que se ha identificado en los diferentes estudios que se desarrollaron en el marco de la teoría de la identidad social. También, a partir de este proceso de categorización, de identificación y de comparación, obviamente eso resulta en el comportamiento intergrupal. Si la comparación es positiva o da un resultado positivo, se van a desarrollar ciertos comportamientos, mientras que si digamos, la comparación arroja un resultado negativo, los comportamientos que el individuo va a emitir o las interacciones que va a tener con otros grupos van a ser negativas. En cuanto a los grupos de mayor estatus, generalmente van a tratar de luchar por mantener esa superioridad relativa y ese estatus de privilegio, mientras que los grupos de menor estatus lo que van a hacer es, van a tratar de luchar contra ese estigma social y promover una concepción más positiva del grupo de pertenencia. Otra de las cuestiones que se mencionan en el texto tiene que ver con que para gestionar la identidad los grupos desarrollan una serie de estrategias, ¿sí? O sea, para poder procesar la formación de la identidad social, se desarrollan una serie de estrategias que dependen de ciertas estructuras de creencias subjetivas, es decir, de cierto conjunto de creencias en torno a algo que ahora a continuación vamos a ver. Ahora, esas creencias que tienen que ver con la movilidad social, el cambio social, se centran fundamentalmente en la evaluación de cómo se vinculan el endogrupo y el exogrupo, perdón, en relación a ciertas cuestiones que tienen que ver con el estatus, es decir, ciertas creencias acerca de la posición que el grupo ocupa en ese contexto, ciertas creencias en torno a la estabilidad, fundamentalmente, que tiene que ver con cuán estable es esa relación de estatus que se establece entre los grupos, la legitimidad, es decir, cuán legítima es esa relación intergrupal. Por ejemplo, si estamos frente a una relación asimétrica, es importante entender qué piensan los sujetos tanto de un grupo como del otro en torno a cuán legítima es esa organización o esa estructuración intergrupal, y también ciertas creencias en torno a, por ejemplo, la permeabilidad, es decir, qué tan probable es que un individuo que forma parte de un grupo, por ejemplo, al que tiene en baja estima o cuya valoración resulta negativa, qué tan probable es que pueda modificar su pertenencia para poder pasar a el grupo que tiene en alta estima u otro grupo socialmente más valorado por el propio individuo. Y también estas creencias subjetivas, o sea, estas estructuras se centran en lo que se llaman alternancias cognitivas, ¿sí? En donde fundamentalmente lo que se observa es cómo los individuos pueden o no pensar en que se dé una relación intergrupal diferente, ¿sí? Es decir, existe la posibilidad en este determinado contexto de que se dé una modalidad vincular diferente, entonces en función de eso es que se van a dar una serie de mecanismos que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, de acuerdo a cómo interactúan al interior del individuo
el tema del estatus, la estabilidad, la permeabilidad, las alternancias cognitivas y la legitimidad, es que los sujetos van a desarrollar una serie de creencias, un conjunto de creencias, por ejemplo, acerca de la movilidad social. Es decir, en este caso, el énfasis va a estar puesto en que los individuos consideran que la permeabilidad es elevada, es decir, que las posibilidades de pasar a otro grupo son realmente elevadas. Entonces, los individuos que pertenecen a grupos de nivel inferior o de niveles inferiores, lo que hacen es desidentificarse del propio grupo de pertenencia, identificarse con el grupo eh, altamente valorado, con el grupo socialmente valorado, y tratar de empezar a emprender ciertas acciones para ser aprobados por ese grupo de estatus superior. Lo que sucede es que generalmente la permeabilidad no es elevada, ¿sí? O sea, no hay posibilidades de realizar este paso, la aprobación por parte de los grupos superiores para los miembros de grupos superiores no se da, y los individuos quedan como una especie de limbo de la identidad social, es decir, rechazados no solo por el grupo de estatus superior, sino también por el grupo de estatus inferior o el grupo de pertenencia previo al sujeto. Una de las cuestiones interesantes a destacar también en este punto es que generalmente los grupos dominantes suelen promulgar una ideología de movilidad y van tolerando ciertos pases de grupo limitados, y de esta manera van controlando y evitando que se produzcan movimientos de acción colectiva por parte de las minorías, es decir, reclamando otro orden social o digamos, el rompimiento, si se quiere, de el statu quo, ¿sí? El statu quo marcado en determinado contexto. Eh, Ahora bien, cuando las creencias acerca de la permeabilidad son contrarias, es decir, cuando los individuos de un determinado grupo consideran que la permeabilidad es baja, es decir, la posibilidad de paso del propio grupo a un exogrupo mayormente valorado son bajas, ahí es donde aparece la creatividad social, es decir, se empiezan a desarrollar una serie de comportamientos en donde los individuos, en lugar de compararse con un grupo eh, con un estatus superior, comienzan a hacer comparaciones laterales hacia grupos del mismo estatus o incluso comparaciones hacia abajo, es decir, a grupos considerados de menor estatus. Es así que en ocasiones lo que sucede es que los individuos buscan a partir de estas comparaciones laterales o hacia abajo realzar o revalorizar su imagen, ¿sí? Y tener una valoración más positiva de lo que tenían en relación a su grupo de pertenencia. En estos casos también, en torno al cambio social, los grupos dominantes pueden promulgar también estructuras de creencias de cambio social que alimentan o que alientan estas comparaciones laterales o hacia abajo, y la competencia entre grupos subordinados, ¿sí? Es decir, empiezan a generar esta idea del divide y vencerás, empiezan a tratar de debilitar a los grupos inferiores a partir de generar o fomentar o promover la competencia entre ellos. Ahora bien, otra de las dinámicas que puede suceder es que cuando existen ciertas creencias en relación al cambio social, ¿sí? O sea, que hay digamos, un reconocimiento de que la permeabilidad, es decir, la posibilidad de pasar hacia otro grupo es realmente baja, pero además eso se combina con cierta creencia o cierta certeza de que el orden social actual es ilegítimo, ahí lo que sucede es o puede suceder una situación de competencia social, ¿sí? En donde lo que, lo que da como resultado de esto es a la aparición de las alternancias cognitivas, es decir, de esa creencia de que efectivamente existe una posibilidad de cambio, hay una hoja de ruta para poder desarrollar ese cambio, y también empiezan a surgir ideologías críticas de ese statu quo que genera relaciones asimétricas en un determinado contexto. Obviamente que esta competencia social, cuando la percepción de que el orden social es ilegítimo, puede desencadenar en diferentes tipos de movilizaciones, ya sean debates, eh, digamos, conflictos más leves, hasta conflictos armados, ¿sí? O sea, pueden producirse escaladas que impliquen diferentes tipos de reacciones intergrupales en pos de esta competencia. Pero algo que me parece importante destacar es que siempre los grupos que están con mayor estatus van a tratar de evitar
llegar a esta situación, ¿sí? O sea, van a tratar de evitar el reconocimiento por parte de los miembros de grupos inferiores de que el orden social es ilegítimo, ¿sí? Entonces se produce una, digamos, una legitimación del statu quo en pos de que no se provoque ningún tipo de reacción o movimientos de acción colectiva por parte de las minorías. Ahora bien, hasta acá lo que venimos viendo es digamos, los aportes de la teoría de la identidad social para pensar todo lo que tiene que ver con las relaciones intergrupales de tipo conflictivas, pero también a partir o a la luz de los desarrollos de la identidad social podemos pensar qué pasa con relaciones intergrupales que no necesariamente son de tipo conflictiva, sino que tiene que ver con la cooperación entre grupos, ¿sí? O sea, cómo podemos, a partir de las herramientas teóricas y conceptuales que nos da la teoría de la identidad social, pensar en procesos de cooperación entre grupos. Hay una de las estrategias que han surgido, tiene que ver con procesos de recategorización supraordinada, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos grupos en una situación de conflicto, o sea, podemos pensar en grupos de, no sé, barras bravas de fútbol, o en grupos de estudiantes de un determinado colegio, en donde hay altos niveles de conflictividad intergrupal, lo que podemos hacer es promover una recategorización supraordinada, es decir, que los individuos se piensen a partir de, por ejemplo, desarrollos como la tesis del contacto intergrupal, que los individuos se piensen como formando parte de un único grupo que tiene una meta supraordinada, ¿sí? Es decir, que se ponen a colaborar en pos de algo superior. En esos casos, lo que podemos hacer es reducir las relaciones o los comportamientos intergrupales de tipo agresivos y promover los comportamientos intragrupales armoniosos, ¿sí? Entonces tenemos dos grupos enfrentados, los ponemos a colaborar en pos de una meta supraordinada, hacemos que se produzca una identificación hacia un único grupo y nuevo, y a partir de ahí podemos disminuir la situación de conflictividad. Otra de las estrategias que nos permite pensar la teoría de la identidad social en términos de cooperación tiene que ver con la categorización cruzada, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es que generar o intentar de generar que los grupos se sigan percibiendo como categóricamente diferentes, es decir, hay grupos que tienen una fuerte identidad cultural y que no están dispuestos a resignarla en pos ni siquiera de una meta supraordinada, entonces podemos promover que se sigan sosteniendo, se sigan percibiendo como pertenecientes a grupos con categorías diferentes, pero que compartan identidad en otras dimensiones, es decir, que formen parte quizás de un grupo más amplio y más abarcativo, pero conservando las propias características, por ejemplo, pueden ser características de índole culturales en alguna comunidad que los diferenciaba previamente a esta intervención que estamos queriendo promover. Otra de las estrategias es que podamos pensar, cuando estamos frente a una situación de conflictividad intergrupal, que podamos pensar en la generación de un marco multicultural, es decir, de generar cierto espacio en donde puedan coexistir grupos con identidades sociales diferentes e incluso con, obviamente, percepciones o autopercepciones de formar parte de categorías totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos muchos, por ejemplo, estados multiculturales, en donde al interior se reconocen diferentes grupos, ¿sí? Con identidades propias, pero que forman parte de algo más amplio. Y por último tenemos la estrategia de la identidad relacional intergrupal, ¿sí? En donde la identidad endogrupal se define parcialmente en función de su relación con un determinado exogrupo, ¿sí? O sea, es decir, hay una fuerte formación de una identidad que tiene que ver y se define en pos de cómo ese grupo se relaciona con otro grupo externo, ¿sí? Entonces, en esos casos se puede, ¿sí? Trabajar en esa línea para que sea parte, integrar a la propia identidad social el hecho de una determinada relación, en lo posible una relación positiva, obviamente, con algún exogrupo de comparación específico. Ahora bien, avanzamos hacia la segunda etapa de los desarrollos en torno a la identidad social, como les decía anteriormente, desarrollos llevados adelante por el discípulo de Tagfeld, John Tanner, en el año 87, en donde lo que hace el autor es, si bien continúa con toda la línea en torno a las relaciones intergrupales, se mete un poco al interior de los propios grupos y al interior de los individuos para desarrollar lo que sería la teoría de la autocategorización del yo.
¿sí? Los grupos humanos son categorías que las personas se representan mentalmente como prototipos, ¿sí? Es decir, nosotros lo que hacemos es pensarnos a nuestro endogrupo y pensar al exogrupo como prototipos. ¿Qué son los prototipos? Son un conjunto de atributos interrelacionados, es decir, nosotros automáticamente nos pensamos y pensamos a los otros en términos de cierta homogeneidad en cuanto a actitudes, comportamientos, costumbres, vestimenta, es decir, estamos atribuyéndole ciertas características estables y fijas. Además, digamos, el pensar al endo y al exogrupo como prototipos lo que permite resaltar las similitudes al interior de los grupos, es decir, nosotros somos de determinada manera, y también resaltar las diferencias intergrupales, es decir, poder pensar que nosotros somos de una manera y ellos son de otra manera, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que cuando un prototipo, ¿sí?, es compartido por más de un individuo, ¿sí? O sea, cuando muchas personas al interior de un grupo comparten el propio prototipo o el prototipo formado en torno al exogrupo, ahí es donde podemos hablar de estereotipos, ¿sí? Esto es algo que vamos a trabajar con mayor énfasis en la unidad de prejuicio más adelante en el programa, pero fundamentalmente los estereotipos son aquellas imágenes mentales que vienen rápidamente a la mente de un individuo al pensar en otra persona o grupo en este caso, ¿sí? Entonces, algo que también es importante dentro de los desarrollos de Turner es que los prototipos endogrupales, es decir, el modo en que los individuos categorizan y las características relativamente estáticas que le atribuyen al propio grupo, están muy eh, relacionadas con el grupo de comparación, ¿sí? O sea, pueden ir cambiando, es decir, las características que yo le atribuya a mi propio grupo pueden ir cambiando en base de cuál es el grupo de comparación que yo tomo como referencia, ¿sí? Entonces, por eso es que hablábamos anteriormente de ciertas estrategias que los individuos en ocasiones desarrollan para promover la comparación ya no con un grupo de estatus superior, sino comparaciones laterales o incluso comparaciones hacia abajo, ¿sí? Porque la resultante de la comparación hacia arriba, lateral o hacia abajo, obviamente que también va a impactar en el modo en el que los individuos perciben a su propio grupo y las características que le atribuyen, ¿sí? Eh, Además, Turner lo que menciona es que cuando se produce el fenómeno de categorización, en este caso lo plantea ya sea que categoricemos a alguien del exogrupo o a alguien del endogrupo, lo que está sucediendo es un proceso de despersonalización, es decir, se le está quitando a los individuos todas aquellas características idiosincrasias que lo hacen único e irrepetible, ¿sí? Automáticamente les estamos quitando sus características intraindividuales y estamos generando una homogeneización tanto endo como exogrupal. Lo que sucede, y acá está uno de los puntos más importantes de la teoría de la autocategorización del yo de Turner, es que la despersonalización que yo realizo, que yo efectúo a partir del proceso de categorización, me afecta a mí de la misma manera que a los miembros de mi grupo, ¿sí? Es en ese mismo proceso que yo también, al estar autoestereotipándome o autocategorizándome, me estoy despersonalizando, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo genero como cierto marco de normas en torno a cómo pensar, cómo sentir y cómo comportarme para mí mismo también. Y luego evalúo mi propio comportamiento a la luz del cumplimiento o no de estas prescripciones que me he realizado a mí mismo. Entonces, esto me parece que es importante porque el hecho de que el individuo se perciba como autocategorizado no solo transforma la autoconcepción, sino que también produce un comportamiento normativo entre los miembros del grupo, es decir, empieza a generar no solo normas de comportamiento para mí, sino para los individuos con los que yo comparto el grupo de pertenencia. Obviamente que esta cuestión puede llegar a generar, como ya mencionamos anteriormente, una serie de creencias en torno al cambio social, a la movilidad social, o sea, puede generar el desenlace de ciertos comportamientos intergrupales a partir de cómo yo me autopercibo. Una de las últimas cuestiones, ya llegando al final de la presentación, tiene que ver con algunos procesos motivacionales asociados con la identidad social. O sea, ¿por qué? ¿Sí? La pregunta es,
fundamentalmente qué motiva a las personas a formar su identidad social, ¿sí? O sea, qué las motiva a despersonalizarse, autocategorizarse y sentirse como formando parte de un determinado grupo para el cual hay prescriptas ciertas normas, hay prescriptas ciertos comportamientos esperables, ciertas formas de pensar y demás. Dos de los procesos motivacionales que se han estudiado sistemáticamente en el marco de la teoría de la identidad social fueron, en primer lugar, en la motivación de distinción grupal positiva y de autoenaltecimiento, ¿sí? O sea, que tiene que ver con la hipótesis de la autoestima. Nosotros nos esforzamos sistemáticamente por lograr una distinción intergrupal de evaluación positiva porque el yo se define y se evalúa en términos grupales. ¿Qué quiere decir? O sea, necesitamos que nuestro grupo sea valorado positivamente, porque si nuestro grupo, la resultante de la comparación entre mi grupo de pertenencia y otro grupo es negativa, mi autoestima automáticamente pasa a ser negativa también, ¿sí? Y existe una tendencia también en todos los seres humanos de mantener los niveles de autoestima digamos, en términos relativamente estables. Eh, con lo cual, ahí es donde, digamos, a partir de esta tendencia al autoenaltecimiento, es que también podemos pensar por qué después se dan situaciones de, o bien, movilidad social, es decir, de intenciones por parte de los individuos, cuya autoestima se ve disminuida por formar parte de un grupo no valorado positivamente, cómo se dan las intenciones de movilidad, es decir, de intenciones de pasar, por ejemplo, hacia otro grupo que sí es tenido en alta estima. Y lo mismo como en ocasiones, cuando ese paso, debido a la permeabilidad que mencionamos anteriormente, no es posible, ahí empiezan también tenemos diferentes salidas comportamentales. Algunas de ellas pueden ser la justificación del sistema, es decir, considerar que el sistema es justo y que quizás yo no hice lo suficiente como para poder formar parte de ese otro grupo que tengo en alta estima, pero que eso ya va a llegar, o bien en los casos más extremos las personas se movilizan hacia digamos, la competencia y la conflictividad por considerar que el statu quo vigente no es algo legítimo. Otra de las cuestiones que hace que los individuos tengan esa tendencia a formar su identidad social tiene que ver con una motivación epistémica, ¿sí? O sea, con la hipótesis de incertidumbre e identidad. Entonces, los seres humanos tenemos una necesidad de certidumbre, de certeza, es decir, no podemos vivir en la inquietud permanente, porque eso automáticamente dificulta la predicción y la planificación del comportamiento, por ende impide que podamos actuar con eficacia, pero es a partir de nuestra identidad social y de todas las normas prescriptas para los miembros de mi grupo, ¿sí? En términos prototípicos o estereotípicos, que yo automáticamente empiezo a saber o a tener ciertas certezas, ciertas pistas de acuerdo a la situación en la que me encuentro, o de acuerdo a los grupos con los que estoy interactuando, qué debo pensar, cómo debo actuar, ¿sí? Cuáles son los comportamientos esperables para mí en esa situación en particular. Ahora bien, una de las consecuencias que puede tener esta motivación epistémica, esta tendencia que tenemos los seres humanos a simplificar entornos sociales complejos y a intolerar la incertidumbre, básicamente, pueden llevar a que los individuos queramos pertenecer a grupos que son entitativamente bien diferenciados, ¿sí? O sea, grupos que tienen normas claras, grupos que tienen prototipos simples, que tienen estructuras de liderazgo, estructuras jerárquicas bien diferenciadas. Entonces, eso en ocasiones puede hacer que los individuos estén o queden vulnerables a formar parte de grupos o querer formar parte de grupos que pueden ser grupos que si uno los considera en el sentido extremo, pueden ser grupos extremistas, como por ejemplo algunos grupos extremistas religiosos, o incluso grupos ortodoxos, estrictamente ortodoxos, en donde hay reglas bien definidas, normas de comportamientos prescriptas que son bien claras. Entonces, esa puede ser una de las consecuencias negativas de esta tendencia a reducir la incertidumbre y que obviamente nos proporciona el hecho de tener una identidad social, nos da cierta tranquilidad en ese sentido, ¿sí? En los casos extremos tenemos este tipo de consecuencias. Así que bueno,
Esto sería, en realidad, alguno de las claves de lectura del capítulo de Michael Hogg en torno a la identidad social. Tenemos fundamentalmente, a modo de resumen, que es una teoría, la teoría de la identidad social, que tiene en el centro el autoconcepto, es decir, el modo en que nos vemos y la valoración que hacemos de nuestra pertenencia a determinado grupo, es la clave que obviamente interactúa con procesos sociales cognitivos, como mencionábamos el proceso de categorización social, pero también con procesos sociales interactivos, es decir, todo el tiempo aparecen ahí los grupos en materia de comparación, es decir, categorizamos, nos comparamos, pero además todo eso se da en el marco de ciertos procesos societales, es decir, en contextos más amplios que favorecen, por ejemplo, en términos de permeabilidad, en términos de percepción de legitimidad de las estructuras jerárquicas y de poder entre los grupos. Es decir, se da una interacción, o es una teoría que al menos pretende integrar diferentes perspectivas y no quedarse a nivel intraindividual, como sucedía con la teoría de la personalidad autoritaria y con algunos otros antecedentes como la hipótesis de frustración-agresión, sino que pretende integrar lo intraindividual con lo intergrupal y también con lo societal. Así que bueno, muchas gracias por su atención.